Según la fe judía, el mundo tiene un creador, y él mismo entregó un manuscrito sagrado, en el cual, aparte de la historia y leyes, ocultó entre sus líneas grandes profecías. En este documental, compartiremos con ustedes un nuevo código para descifrar esta información. Un código que los asombrará, permitiéndonos ver el pasado, presente y futuro, todo anticipado por el creador del universo. Uno de los documentos más especiales que tenemos en la Tierra es este manuscrito sagrado. Los judíos le llaman Torá, los católicos lo llaman Antiguo Testamento y los musulmanes lo conocen como Taurat. Y en algo coinciden todas las religiones monoteístas, y es que este documento es divino y no humano, lo cual se puede comprobar totalmente, y a eso nos dedicaremos más adelante. Cabe aclarar que este texto es la fuente en la que beben tanto el cristianismo como el islam. Aunque después sus caminos se separaran, y los únicos que se mantuvieron apegados a cada letra, a cada versículo, orden y precepto, sin cambiarle nada desde hace 3500 años cuando se entregó, son los judíos. Ellos lo copian a mano, en forma extremadamente meticulosa. Lo sacan a leer en público, los días lunes, jueves, Shabbat y fiestas. Su lectura debe realizarse en forma por demás cuidadosa y correcta, de tal manera que cualquier vocal que sea mal pronunciada hace que el público entero pida a una voz que se vuelva a leer correctamente. El motivo de todos estos cuidados tan especiales es que para nosotros en el judaísmo, el Sefer Torah es algo que Dios bendito nos entregó y está lleno de códigos. Y al igual que un mail o una caja fuerte, que le faltemos una letra o sobrará un número, no funciona, no se abre, así el Sefer Torah. En un momento que no tenga todas las letras, le sobre una o le falte una, no funciona. Obviamente por el cariño tan grande que tenemos al libro de Torah, no lo vamos a tirar a la basura, no lo vamos a quemar. Le vamos a dar un final digno, enterrándolo, llamado eso Genizá. Pero Sefer Torah ya no es. Aaron, you do the last part there. All the way to the front. Come on, come down there. La razón de estos cuidados es que este texto divino está pleno de santidad. Además nos brinda mensajes, profecías y códigos. Por lo tanto, cualquier desviación del texto original estropeará y alterará su mensaje y el secreto oculto en sus versículos. La Torah Sagrada tiene 4 fases de estudiarla, conocidos como el Pardes, que son iniciales de Pshat, Remes, Drash y Sod. Lo literal, las insinuaciones, los aprendizajes y la Kabbalah, que es la parte secreta profunda. La segunda parte se llama Remes, es decir, insinuaciones, donde sabemos que Dios insinuó muchas cosas y encerró muchas profecías dentro de las letras. Hay muchas formas de descifrarlas. Si es Rashi Tevot, Sofet Tevot, Gimatria, letras iniciales, letras finales, valor numérico. Últimamente se conoció un nuevo sistema que se llamó secuencias de letras equidistantes, donde se hace un conteo de letras en un salteo fijo y se descubre muchísimos secretos. Impresionante ver que no son cosas que se inventan, están escritas, están codificadas, y cuando abres la codificación, lo que hay en la caja fuerte está impresionante.
Con este método se descubrieron acontecimientos importantes de nuestra era, como el Holocausto, la caída de las Torres Gemelas, la Guerra del Golfo o el asesinato de Rabin, que por cierto, le fue revelado antes mediante una carta puesta en sus manos, advirtiéndole de la profecía. Desafortunadamente sabemos que no hizo caso. Esto se habría podido evitar. Lamentablemente, nunca lo sabremos. Además de los códigos ocultos, hay profecías muy claras, en las cuales la Torá advierte que cuando el pueblo elegido se porte mal, será expulsado de su país. Lo cual ocurrió desde la destrucción del primer templo. Se recrudeció tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común y fue casi absoluto tras la derrota de Bar Kokhba. Además, en la diáspora será perseguido y humillado y terminará en un pogromo muy duro, para luego retornar a su tierra. Con este regreso a la tierra de Israel, florecerá y tendrá mucha abundancia, lo cual ocurrió claramente en 1948 hasta la fecha. En este documental vamos a tener la oportunidad de abordar un código divino que no ha sido explorado ni revelado hasta el día de hoy. Las revelaciones obtenidas mediante este código nos estremecerán con su exactitud y nos aclararán tanto el pasado cercano como el presente. Y lo más importante, el futuro inmediato. Bienvenidos a una revelación extraordinaria. Este código se basa en un secreto escrito hace muchos años por un gran erudito judío de la Torá, el rabino Eliyahu HaKohen, 1659-1729, quien vivía en Izmir, ciudad perteneciente al Imperio Otomano, actual Turquía, y que fue reforzado por otro gran rabino judío, uno de los pocos catalogados como genio. Nos referimos a Rabí Eliyahu ben Shlomo Zalman, el Gaón de Vilna, 1720-1797. Ellos revelaron, sin explicar mucho, el siguiente código. Cada versículo alude a un año de la historia, es decir, si colocamos todos los versículos en orden y los numeramos progresivamente, cada versículo insinúa lo que pasará en ese año. De tal manera que el versículo 16 aludirá al año 16 desde la creación de la humanidad. El versículo 189 aludirá a ese año desde la creación, y así sucederá con todos los 5,846 versículos. De tal modo que cada uno de ellos encierra información increíble directamente relacionada con el año correspondiente. Les recuerdo que el año en que se realiza este documental es el 5784. En la Torá tenemos 5,846 versículos. Cada versículo alude a lo que pasará en ese año. Obviamente, el versículo no deja de hablar de lo que debe de hablar, de lo que ocurrió en esa época en el desierto, o lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob, o la ley tal, la prohibición tal. Pero mientras habla de lo literal, no se olvida Dios esconder algo como diciendo: yo veo el futuro. He aquí que pasará algo correspondiente en este o este versículo. Desde que se reveló ese secreto, o lo diré mejor, desde que Dios decidió que nosotros revelemos una fase más en todo lo que Él escondió en la Torá, hay rabinos que se sentaron y hicieron unas listas impresionantes de versículo y acontecimiento. Y es increíble ver cómo una cantidad tan grande de eventos importantes en el mundo, de hallazgos, de personajes, simplemente están insinuados en el versículo. Veamos unos ejemplos para entender cómo funciona este código y su gran exactitud. Destrucción del primer templo. Por ejemplo, el versículo 3338 equivale al año en que se destruyó el primer templo, tras lo cual el pueblo judío salió a la diáspora, y de forma increíble el versículo 3338 dice: Cuidarán mis preceptos y mis leyes, porque si no serán expulsados de la tierra a la cual les traje. Vaikra 20:22.
Después de este exilio, empezó el retorno a la tierra de Israel, lo cual sucedió en la época de Ezra y Nehemías en el año 3410. Efectivamente, el versículo correspondiente a ese año, es decir, el versículo 3410, dice: Y será cuando lleguen a la tierra, y se asentarán y plantarán árboles. Baikra 23:10. Tenemos aquí un ejemplo de exilio y retorno, que se corresponde increíblemente con el año y versículo. Sequía. Otro ejemplo podemos encontrarlo en la gran sequía que azotó al mundo antiguo, especialmente el Mediterráneo, cuyo clímax ocurrió en el año 551 de la Era Común, el cual se corresponde con el año 4311 del calendario judío. Y, efectivamente, el versículo menciona lo siguiente: Y no había agua para la congregación. Bamidbar 22. Imprenta. Veamos otro dato interesante. La creación de la imprenta brindó grandes facilidades para la enseñanza, las cuales estuvieron disponibles a partir de los años 1461 y 1462, que se corresponden con los años 5221 y 5222 del calendario hebreo, y cuyos versículos correspondientes hablan del estudio de la Torá, diciendo: Y pondrán mis sagradas palabras sobre ustedes, y enseñarán a sus hijos mientras estén sentados en la casa o de viaje. Devarim 11, 18, 19. Tarea que se facilitó muchísimo con la invención de la imprenta, permitiendo tener toda esta información siempre a la mano. Curiosamente, el primer libro impreso fue la Biblia, hecha en ese año en la ciudad de Bamberg, la cual es considerada como la impresión más hermosa y bellamente decorada. Primer asentamiento español en América. La colonización del nuevo continente dio inicio gracias a Cristóbal Colón, que en los años 1494 y 1495 fundó los primeros asentamientos en América, y efectivamente, el versículo 5255, correspondiente a ese año, dice: Y será cuando Dios amplíe tus fronteras. Devarim 12:20. La esclavitud. La liberación de los esclavos en el Imperio Británico fue decretada por ley en el año 1807 en adelante, que en el calendario judío se corresponde con el versículo 5567. E increíblemente ese versículo habla de nuestra esclavitud en Egipto y nuestros ruegos para que Dios nos libere, diciendo: Y clamamos al Eterno, el Dios de nuestros padres, y el Eterno escuchó nuestra voz, miró nuestra aflicción, nuestra fatiga y nuestra opresión, y nos sacó el Eterno de Egipto con inmenso poder y brazo extendido, señales, milagros y maravillas. Devarim 26:7-8. Veamos un par de ejemplos más para entrar de lleno a los versículos correspondientes a nuestra era. Dinamita. La forma en que las guerras se llevaban a cabo cambió radicalmente a partir del año 1869, cuando la dinamita fue empleada como herramienta de guerra. Esa fecha equivale a los años 5629 y 5630 del calendario hebreo. Y de forma por demás asombrosa, el versículo correspondiente menciona: Polvo y cenizas caerán sobre de ti desde el cielo, causando destrucción. Devarim 28:24. Y por último, veamos la época de los grandes barcos. Los años comprendidos entre 1909 y 1914 fueron conocidos como la era dorada de los grandes transatlánticos. Este término se refiere a la primera generación de grandes barcos, capaces de transportar cómoda y rápidamente a miles de pasajeros y toneladas de mercancías entre Europa y América. Lamentablemente, varios de estos transatlánticos trágicamente se hundieron, causando que miles de personas perdieran la vida en medio del océano. Entre estas tragedias destaca el hundimiento del Titanic, ocurrido en 1912,
provocando la pérdida de 1.496 vidas. En el año 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los transatlánticos Britannic y Olympic, barcos gemelos del Titanic, fueron convertidos en inmensos hospitales flotantes, llevando tropas, mercancías y a miles de soldados heridos. Destaca especialmente el Britannic, que fue equipado con 3.309 camas y varios quirófanos. En el versículo 5674, que se corresponde con el año 1914 de la Era Común, encontramos una asombrosa característica, ya que es el único versículo de toda la Torá que menciona la palabra barcos, diciendo: Y retornarás a Egipto en barcos, en el camino que dijo Dios, no volverás a ver. Devarim 28:68. Y como ya explicamos, estos años son considerados como los que hubo mayor pérdida de vidas humanas en el mar. Muchas veces leemos un versículo, vemos el acontecimiento en ese año y aparentemente no tiene nada que ver de qué habla el versículo y qué aconteció. Pero cuando se agarra una lupa y se analiza el versículo a fondo, de repente te das cuenta que insinúa exactamente lo que ahí pasó. Es muy importante entender que descifrar el código no depende de nuestra mente hábil, no depende de cuánto investiguemos y analicemos, depende de Él, cuando Él quiera revelarnos sus secretos y abrirnos los ojos para verlo. Por lo tanto, los versículos están llenos de insinuaciones. Muchos de ellos ya lo sabemos, otros cuando Dios decida. Luna. Hay ocasiones que en el versículo aparecen las cosas en forma codificada, medio escondidas y no tan evidentes, pero muy impresionantes. Veamos un ejemplo. Desde el año 1969 hasta mediados de los años 70, el mundo vivió la euforia de ver cómo los Estados Unidos fueron capaces de llevar al primer ser humano a la Luna. Y no solo eso, sino que un par de años después lograron llevar un vehículo terrestre y manejarlo sin problemas en la superficie lunar. Los versículos correspondientes a estos años nos hablan del traspaso del liderazgo entre Moshe, el gran líder judío, a su fiel discípulo, Yehoshua bin Nun. Es interesante saber que en la antigua literatura judía, Moshe es conocido como el Sol y Yehoshua es denominado la Luna. Y es curioso ver este tipo de relación tan sutil, pero adentrándonos más en el versículo 5732, que se corresponde con esas fechas, encontramos un dato increíble. Y escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Devarim 31:9. Al leer este versículo, aprendemos que Moshe entregó la Torá a los sacerdotes de la tribu de Leví, un hecho que aparentemente no indica ningún tipo de información histórica, pero, en forma por demás increíble, cada 3 letras en el versículo forman la palabra Levaná, que en hebreo significa luna. Aquí vemos que en el sistema de salteo de letras aparece la palabra Levaná, luna. Pero de forma más increíble, en el judaísmo, la luna tiene 3 nombres: Sahar, Levaná y Areaj. Sahar es cuando la luna se ve al principio del mes. Levaná es cuando ya está más llena. Y Areaj es cuando está completamente llena. En este versículo no está insinuado la palabra Yareaj, no está insinuado la palabra Sahar, sino la palabra Levaná, ya que el día que llegaron a la luna es el 5 de Av. En ese día, en ese momento, la luna no se llama en hebreo Sahar, ni se llama Yareaj, se llama justamente Levaná, y eso es lo que el versículo insinúa. Irak. Otro ejemplo de esta información codificada se refiere a la Segunda Guerra del Golfo, iniciada en el año 2003, cuando Estados Unidos ataca Irak.
Y el peor momento de esta guerra se da en el año 2004, cuando Estados Unidos tiene que librar durísimas batallas en Nayaf y Mosul. El versículo correspondiente a ese año es el 5764, que dice: Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Devarim 32:11. Y nuevamente vemos que al leer el versículo correspondiente, no encontramos ninguna mención de guerras o batallas, pero sí está la descripción de un águila que vuela para proteger a sus polluelos en el nido, lo cual es un dato por demás impactante, ya que el animal que está en el centro del gran sello de los Estados Unidos y de todas sus fuerzas armadas es, precisamente, un águila calva. Y más increíble aún es saber que el gobierno de Saddam Hussein también usaba el águila en su bandera y en el escudo oficial de su ejército. Por lo tanto, el versículo 5764 muestra cómo el mundo fue testigo de una furiosa guerra de águilas. Y si en este versículo usamos el sistema de letras corridas, el cual consiste en unir el final de una palabra y el comienzo de otra, veremos que claramente se forma la palabra Irak. Hay un factor muy importante en la revelación de los secretos. Hay una época que se llama exilio, que equivale a la oscuridad, a la noche, donde hay mucha falta de claridad. La época de la redención en la cual estamos es reconocida como el alba, donde el sol va saliendo y la claridad va llegando. Por lo tanto, los versículos van cada vez aclarándose más y las insinuaciones empiezan a ser mucho más claras, menos rebuscadas, porque la época que están aludiendo estos versículos es una época que la luz ya empezó a salir. Y así podemos ver cómo muchísimos versículos insinúan, ya sea en forma de códigos, salteo de letras o numerología, grandes acontecimientos históricos. Es hora de explorar los versículos correspondientes a nuestra era y ver cómo los hechos recién sucedidos se corresponden con una exactitud asombrosa a lo escrito en los versículos correspondientes. Hagamos el resumen de los años que marcaron el final de la diáspora judía, los cuales culminaron con el doloroso holocausto y el regreso del pueblo de la Biblia a su tierra santa. Y veremos cómo, bajo el sistema de este código novedoso, los versículos correspondientes cuadran asombrosamente. Los años comprendidos entre 1940 y 1945 son considerados como años muy dolorosos para el pueblo judío, en los cuales sufrieron violencia, aniquilación y matanzas sin precedente. Estas fechas se corresponden con el calendario hebreo a los años 5700 al 5704, y observando los versículos números 5700 a 5704 y algunos versículos anteriores, nos percatamos que son los versículos más dolorosos y fuertes de todo el Antiguo Testamento, donde precisamente se habla de una catástrofe que azotará al pueblo judío. Y las naciones del mundo se preguntarán, ¿por qué el Creador los trató así? ¿Por qué Él derramó con tanta ira su furia? A lo que responderán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Devarim 29:23 al 26. Y justamente la gran pregunta que se hizo todo el pueblo judío, ¿dónde estaba Dios en el holocausto?,
Lo responde el versículo correspondiente al año 1943, justamente el año que esta pregunta resonaba en todo el mundo, y que es el versículo 5703. Las cosas ocultas, es decir, las explicaciones difíciles de entender, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, lo que está a nuestro alcance de entender y explicar, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Devarim 29-28. Avancemos en los años y veamos los versículos correspondientes a grandes hechos que ocurrieron en los años equivalentes. La votación en la ONU. Poco tiempo después, en el año 1947, se realizó en la ONU la votación para aprobar el plan de partición, que daría todos los permisos legales y políticos para que el pueblo judío reconstruya un Estado moderno en su patria ancestral. Abstain. United States. Yes. Yugoslavia. Abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Y efectivamente, el versículo correspondiente, que es el versículo 5707, dice: Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. Devarim 34. La independencia. Los siguientes versículos, que corresponden al retorno del pueblo judío a su tierra santa, anuncian su independencia que se cumplió al pie de la letra cuando en la tarde del 5 de Iyar del año 5708, es decir, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel, dando fin al mandato británico sobre la Tierra Santa. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. El año 1948, equivalente al año 5708, se corresponde increíblemente con el versículo 5708 que dice: Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Devarim 35. Así fue como el mundo presenció el retorno del pueblo judío a su tierra, con todas las probabilidades en contra, y no solo eso, sino que, según este código, también se anticipó el año exacto que ocurriría. Guerras y batallas. Tras la declaración de independencia en 1948, el joven Estado de Israel enfrentó una serie de guerras y combates que sus vecinos árabes lanzan en su contra. A pesar del reducido tamaño de sus fuerzas de defensa, el Estado de Israel, gracias a Dios, logra grandes victorias frente a sus numerosos y bien armados enemigos. Estas victorias, que incluyen la crisis del Canal de Suez y otros enfrentamientos, se pueden leer en... Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y te persiguen. Devarim 37. Que son los versículos que anticipan estos años de ataques que Israel enfrentó victoriosamente. Durante estos años, además de los incesantes ataques árabes, el Estado de Israel vivió otro tipo de enfrentamientos, ya que en el seno de la sociedad israelí
se dio un intenso debate entre una parte de la población que tenía una visión laica del joven Estado, exigiendo una separación estricta entre religión y gobierno. Por otro lado, un numeroso grupo de ciudadanos israelíes sostenía que el Estado de Israel debería ser guiado por la Torá y sus mandamientos. Sobre este conflicto ideológico, los versículos correspondientes a lo sucedido en esos años, la Torá advierte lo siguiente: Guarden el pacto, respeten la Torá, vuelvan en arrepentimiento, amen a Dios, cuiden los mandamientos, escojan el camino de la vida, porque esa será su bendición para que se alarguen sus días sobre esta tierra que Dios juró entregar a sus padres. Devarim 38 al 20. En forma por demás asombrosa, la arqueología bíblica brindó una solución para este conflicto. A principios de los años 60, Yigal Yadin, el segundo comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, y un arqueólogo de fama mundial, encabezaba una misión arqueológica en la zona del Mar Muerto. Al realizar una excavación en una de las cuevas de esa región, halló unas cartas de 1800 años de antigüedad, escritas de puño y letra por Shimon Bar Kokhba, el último comandante en jefe de las fuerzas judías contra los romanos. Asombrosamente, en esas cartas se puede leer una solución para la discusión política que se daba en Israel en esos años. En esas cartas, Bar Kokhba muestra un legítimo orgullo de sus exitosos ataques y batallas contra los romanos, pero exige que manden urgentemente para sus soldados Lulavim y Etrogim, que son unas plantas y frutos necesarios para celebrar correctamente, tal y como Dios lo ordenó en su sagrada Torá, la fiesta de las cabañas, conocida en hebreo como Sukkot. Esto muestra cómo llevar el balance correcto entre lo material y lo espiritual. Como diciendo: formen el mejor ejército del mundo, guerreen por la Tierra Santa, pero no se olviden de los preceptos divinos de nuestro Dios. La Guerra de los 6 días. Uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia militar reciente fue la increíble y absoluta victoria judía en la Guerra de los 6 días. Recordemos que con anterioridad a este enfrentamiento bélico, todos los países musulmanes que rodean al joven Estado de Israel proclamaron a los 4 vientos terribles amenazas contra él, infundiendo un justificado miedo en su población, ya que los líderes de la Liga Árabe, encabezada por Gamal Abdel Nasser, prometieron arrojar a los judíos al mar, asegurando que el Estado de Israel dejaría de existir. Cuando acudimos a los versículos correspondientes a esta época de amenaza y guerra, dicen los versículos 5726 y 5727: El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Creador las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países, y Él los entregará en sus manos. Devarim 31:3 al 5. Hay que entender que ese versículo prácticamente habla de la salida de Egipto, de lo que el pueblo judío se enfrentó en ese entonces a los canaanitas que habitaban la tierra de Israel. Pero el profeta viene y les dice: tranquilos, van a conquistar la tierra, la van a asentar. Habla de esa época. Pero bajo este código de versículo por año, entiendes que al corresponder el versículo al año actual, no nada más se refirió a aquella conquista, sino también a esta conquista, que al igual que aquella teníamos miedo. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a ganar? ¿No vamos a ganar? Y llega la Torah y te dice: vas a ganar, la vas a conquistar. Lo que pasó, pasó. Los asentamientos. Tras la victoria en la Guerra de los 6 días,
un grupo de esforzados judíos se organizaron para crear asentamientos en las zonas liberadas. Estos grupos recibieron el nombre de Mitnahalim, palabra hebrea poco común que se puede traducir como aquellos que se asientan en la tierra. En forma asombrosa, el versículo 5730, que corresponde con los años de este hecho histórico, dice: Llamó entonces Moisés a Joshua bin Nun, y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Devarim 31:7. Cuando observamos este versículo, nos percatamos que Dios usó un término muy especial para la misión que le encomendó a Joshua bin Nun, diciéndole: y tú, Tanjilena Otam. La palabra Tanjilena, escrita hace 3500 años, se corresponde con el año correspondiente a este versículo, cuando comenzó el movimiento de los Mitnahalim, aquellos que se asientan en la tierra, palabra proveniente del término Tanjilena, que aparece en este versículo. Hay que entender que no porque el versículo dijo Tanjilena, se levantó un grupo de judíos y dijeron: oye, ¿por qué no llamamos a nuestro grupo Itnahalut para que cuadre con el versículo? No, nadie volteó a ver el versículo correspondiente. Ese código no era conocido en ese entonces. Al igual que Ben Gurión nunca dijo: uy, el versículo dice que este es del año correspondiente para la independencia, ahorita voy a hacer una guerra. No, dudo si reconocía la Torah a Ben Gurión. Simplemente Dios nos puso las cosas. Y hoy nos dice: ven, sabía muy bien cómo van a pasar las cosas. Sigue los versículos. Síguelos. El final es feliz. El día de Jerusalén. La Guerra de los 6 días no solo fue una asombrosa victoria militar judía, también permitió la ansiada reunificación de la ciudad santa de Jerusalén, cuyo nombre en hebreo es Jerusalem, bajo el gobierno del Estado de Israel, algo no visto desde los tiempos del Segundo Templo. Esta reunificación ameritó que se instituyera el Día de Jerusalén, un feriado oficial donde todos festejan que la ciudad santa vuelva a manos judías. En 1974, un grupo de devotos judíos estableció que todos los alumnos celebren con banderas y mucha alegría el Día de Jerusalén. Y justamente el versículo correspondiente a este año, que es el 5734, habla del mandamiento que ordena a los judíos subir a Jerusalén y acudir al lugar sagrado, y dice así: Deberás de congregar al pueblo de Israel al lugar sagrado que escogerá el Creador, y allí congregarás a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, para enseñarles a respetar las palabras escritas en la Torah. Devarim 31:11 y 12. Tierra de leche y miel. La prosperidad y la abundancia de Israel es asombrosa. Éxito en la agricultura, avances increíbles en la medicina y una economía fuerte y próspera. Todo esto es lo que los versículos correspondientes prometieron. Pondrá Dios a su pueblo sobre las alturas de la tierra, y lo alimentará con el fruto de los campos, los nutrirá con sabrosa miel y con aceite que hizo brotar de la roca, con mantequilla y leche de las vacas y ovejas, y con hermosos corderos y cabritos, con toros selectos de Bashán y las mejores espigas del trigo. Beberán el vino de las mejores uvas. Devarim 32:13 y 14. Hasta ahora vimos que los versículos son maravillosos. Conquista, independencia, asentamiento, leche, miel y todo lo bueno. Pero la realidad es que hubieron muchas guerras feas, muchas matanzas, muchos atentados dolorosos, ataques sorpresivos
que nos dañaron y golpearon muy fuerte, especialmente como el 7 de octubre. ¿Qué dirá la Torah sobre todo esto? Cuando no es exactamente la leche y miel. ¿Qué está fallando? ¿Qué pasó? También para eso existen los versículos. Y también corresponden exactamente a los años que están ocurriendo estos acontecimientos. Pero la buena noticia es que hay una gran luz al final del túnel. Hasta ahora hemos visto los años donde el pueblo judío salió de las cenizas del Holocausto y construyó el joven Estado de Israel, llevándolo en poco tiempo a ser uno de los países más exitosos del mundo. Lamentablemente, estos días de grandes victorias y alegrías dieron paso a días de gran tristeza, con nubes negras de guerras y enfrentamientos en el horizonte. Sucesos que requieren un análisis más profundo, especialmente el versículo que actualmente estamos viviendo. La situación actual es muy incómoda, ¿sí? Guerras, matanzas, dolor, pero no es sorprendente. Cuando vemos los versículos correspondientes bajo este código, vemos que Akadosh Baruj Hu, el Creador, siempre nos advirtió y nos dijo claramente: van a retornar a vuestra tierra, pero retornen también hacia mí. Tengan hermandad entre ustedes. Apéguense a la ley de la Torah. Sigan los caminos de los patriarcas y tendrán abundancia, bendición, como vimos que está pasando. Pero también los versículos nos advierten: ¿qué pasará si no? ¿Qué pasará en el caso que nos alejemos del camino correcto? Habrán consecuencias, y es la que estamos viviendo. Qué dolor que no supimos retornar a la tierra y al Creador como es debido, y evitar con eso muchas desgracias y solo tener abundancias tras abundancias. 7 de octubre. La relación entre los israelíes y los árabes que residen en Gaza siempre ha tenido muchos altibajos. Esta relación tan difícil vino a ponerse peor desde que el gobierno israelí llevó a cabo el intercambio de terroristas prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit. Entre los terroristas liberados había uno particularmente violento, llamado Yahya Sinwar, que en los años siguientes fue acumulando poder hasta que en el año 2021 tomó el liderazgo absoluto de Hamas, sobre toda la franja de Gaza. Desde entonces, Yahya Sinwar se dedicó totalmente a la meticulosa planeación de un ataque sorpresa contra el sur de Israel. Este ataque, cuyo nombre clave fue Operación Inundación Al-Aqsa, tuvo lugar en la mañana del 7 de octubre de 2023. En este brutal ataque fueron asesinados aproximadamente 1.200 ciudadanos israelíes y extranjeros. Además, fueron secuestrados poco más de 250 rehenes. Este ataque terrorista fue realizado con una violencia y crueldad extrema, sin precedente alguno. El versículo correspondiente es el 5781, equivalente al año 2021. Y a partir de aquí entramos en un bloque de versículos que, según Rabí Nehemía, uno de los grandes sabios de la historia judía, quien vivió en el siglo II y que fue de los grandes alumnos de Rabí Akiva, escribió en uno de los antiguos manuscritos judíos titulado Sifri, que en estos versículos, por única vez en la Biblia judía, Dios no se dirige a su pueblo, sino al último enemigo que los enfrentará al final de los tiempos, antes de la redención, advirtiéndoles: Ustedes, enemigos de mis hijos, han perdido el juicio, carecen de entendimiento. Si tan solo fueran sabios, entenderían esto y comprenderían cuál será su fin. Y deberían preguntarse: ¿cómo pudiera uno de ustedes perseguir a 1000 de mis hijos? Cuando en el pasado ustedes vieron cómo pocos de mis hijos ahuyentaron y vencieron a miles de ustedes. ¿Acaso no entienden que yo he decidido que en esta vez la victoria está en sus manos? Ustedes, enemigos de mis hijos, deberían decirse uno al otro: el Dios del pueblo judío no es como el de nosotros. Al final, castiga a todos los que hicieron maldad a sus hijos, como hizo con Paró, Amán y a todos los imperios de la historia. Devarim 32, 28 y 31. Y, efectivamente, el año correspondiente a este acontecimiento es justo el año 5784, que es el año cuando se llevó a cabo el terrible ataque del 7 de octubre de 2023. Y una vez más,
Es impresionante ver la exactitud de este método codificado, donde los acontecimientos siempre van acorde al versículo correspondiente. Además, el ataque del 7 de octubre estuvo lleno de veneno, maldad y crueldad, y justamente los versículos que aluden a este hecho, en este bloque especial de 11 versículos que Rabí Nehemías explicó hace siglos, lo describen diciendo: Y si ustedes se preguntan, ¿por qué nos merecemos este castigo? Si al fin y al cabo nos estás usando. Yo les respondo, por su extrema crueldad y maldad, ya que su mala sangre proviene de la maldad de Sodoma y Gomorra, y sus acciones están envenenadas y solo les darán amargura. Ustedes son como las crueles serpientes que no paran de hacer maldades, y al final cortaré sus cabezas venenosas. No crean que sus maldades se las lleva el viento. Yo las he guardado en un lugar especial. Yo soy Dios que todo paga, mal por mal y bien por bien. Y a todos los gentiles justos que amaron, protegieron y ayudaron a mis hijos, les pagaré con abundantes bendiciones, y a los que siguen odiándolos, su pie resbalará, y yo les ajustaré las cuentas. No olviden que el día del juicio está más cerca de lo que se imagina. Devarim 32:32 al 35. Y efectivamente, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron una intensa operación militar en la Franja de Gaza, conocida como Espadas de Hierro, buscando castigar a los terroristas, rescatar a los rehenes y restaurar el orden. Los versículos mencionados hablan justamente de la maldad y crueldad de aquellos que atacaron al pueblo judío, mencionando, por única vez en toda la Biblia, el concepto cautivas, cosa que no ocurrió en toda la historia reciente del Estado de Israel. Con mis flechas y espada castigaré el derramamiento de sangre de los muertos y las cautivas y cobraré, desde el inicio, las persecuciones hechas por los enemigos de Israel. Devarim 32:42. A partir del 7 de octubre, por lógica, todos los acontecimientos tan fuertes nos causaron correr a los versículos correspondientes y ver qué dicen, qué va a pasar, qué está pasando. Y efectivamente, los versículos son impresionantes y cuadran exactamente con los acontecimientos. Solo que hay que adelantar algo muy importante. Este bloque de versículos, de 11 versículos que estamos viviendo en ellos, nuestros sabios hace 1900 años discutieron si estos versículos Dios está hablando a nuestros enemigos o estos versículos Dios está hablando a nosotros. Discutieron dos rabinos grandes, Rabí Judá y Rabí Nehemías. Sea así, sea asá, enmarcaron esos 11 versículos de forma inusual en toda la Torah. Que yo creo que ese es el motivo que lo enmarcaron para decirnos, esto es un bloque de acontecimientos que comienza con una catástrofe fuerte, cruel, con mucha maldad, mencionando cautivas que nunca ocurrió en la historia y terminando con una promesa divina de venganza a todos los malos y bendición a todas las naciones que apoyan al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo durará este bloque? Yo creo que salió del tiempo. Ya no es año y versículo y año, no. Es un bloque que puede durar muy poco como se puede extender, pero es un bloque clarísimo, con un comienzo cruel, venganza y victoria final. Este bloque de versículos termina de una forma muy extraordinaria, ya que se refiere a la gran profecía ya dicha, escrita y mencionada, la cual se refiere a la batalla final, donde Dios decidirá manifestarse y vengar el dolor causado a sus hijos, para luego dar cierre a todo lo vivido desde la creación y pasar a la gran redención, la cual fue anticipada por todos los profetas y eruditos del pueblo judío. Y eso es justamente lo que dicen los versículos de los años siguientes. Vean ahora que yo soy único, no hay nada fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy salud. Nadie puede librarse de mi mano. Alzo la mano al cielo y solemnemente juro, cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tomé en mis manos, me vengaré de mis adversarios.
Es muy importante aclarar que el pueblo judío no quiere guerras, no quiere venganzas. Queremos vivir en paz en nuestra tierra milenaria, junto con nuestro Creador, nuestra Jerusalén, nuestra vida tranquila. Respetamos a todas las naciones del mundo con sus creencias y sus vidas. Solo pedimos que nos respeten a nosotros también. De nuestra parte, en Gaza pueden haber edificios como en Dubái, casinos y playas y lo que quieran. Vivan, dejen vivir nada más. Todo este bloque nos aclara nada más una sola cosa. Esto es el último episodio de guerra, masacre, incomodidad que el pueblo de Israel va a atravesar. Si seguimos el código como va, este es el último. Y a partir de ahora, como dicen los siguientes versículos, pura bendición y abundancia, pura redención y salvación para el pueblo de Israel. Eso es lo que queremos. Paz y armonía en el pueblo y en el mundo. Ojalá. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos y sanará a su tierra y a su pueblo. Devarim 32:39 al 43. Aunque sigamos este código al pie de la letra y sigamos versículo tras versículo, año tras año, y nos parecerá que ya encontramos por fin la gran respuesta de la redención, cuándo va a ocurrir y cómo va a ser y qué año exactamente pasará, hay que saber que en el judaísmo eso es prohibido. No se puede hablar de fechas, no se puede asegurar el año, aunque todos los versículos vayan al pie de la letra, no. Yo creo que por ello nuestros sabios enmarcaron estos 11 versículos y los sacaron del código para decirte que esto podrá acortarse o ensancharse dependiendo de la voluntad divina, ya que en el judaísmo la obligación es esperarle todos los días a la redención, al Mashiach, y pensar que cualquier momento puede llegar. ¿Por qué es importante eso? Para que todos los días estés bien, para que todos los días te portes bien, seas judío o no seas judío. Es un momento que el mundo está entrando en elecciones entre el mal y el bien. Y Dios está observando a todos los que eligen el bien y se alejan del mal y de los malos. Cualquier momento puede suceder ese sonido impresionante de shofar, que todas las profecías de nosotros atinan a un final así. ¿Cuándo pasará? Solo Dios sabe. Y ojalá que sea en nuestros días. La primera redención judía, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto pasando de la esclavitud a la libertad, para después, en el monte Sinai, encontrarse el pueblo con el Creador, quien se manifestó diciendo: yo soy vuestro Dios, fue un prototipo de la redención final. Es interesante conocer que en la literatura judía se puede leer que el primer redentor, que fue el gran líder Moshe, será quien regrese para encargarse de la redención final. Y de forma muy increíble, el versículo que viene después de todo este bloque dice: Y vino Moshe y entonó este cántico ante el pueblo de Israel. ¿Cuándo ocurrirá? Solo el tiempo lo dirá.